se nos pide que escribamos las fracciones en los términos más bajos. Las instrucciones también pueden decir, simplificar las fracciones. La fracción se escribe en términos más bajos o simplificada cuando el único factor común entre el numerador y el denominador es 1. Y le mostraremos cómo escribir estas fracciones en los términos más bajos utilizando factores primos y división. Comenzando con 6084 THS. Comenzamos por determinar la factorización prima de 60 y 84. Bien, 60 es igual a 6 por 10, 6 es igual a 2 por 3, que son ambos primos, 10 es igual a 2 por 5 que son primos. Entonces la factorización prima de 60 es igual a 2, 2 veces, 3 veces, 5 veces, y deberíamos escribir la factorización prima en orden de menor a mayor. Ahora por 84 porque es par, sabemos que sería 2 veces 42, 2 es primo, 2 veces 42, 2 es primo, 42 sigue siendo par, 2 veces 21. 2 es primo, 21 es igual a 3 por 7, ambos son primos. Entonces, la factorización prima de 84 es 2, 2 veces, 3 veces, 7 veces. Lo bueno del método de factorización prima es que una vez que tenemos los factores primos, podemos ver todos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Observe cómo hay dos 2 en común, así como un 3 en común. Y dado que 2 sobre 2 es igual a 2 mitades o 2 divididas por 2, lo que equivale a 1, podemos simplificar 2 sobre 2 como 1 sobre 1 aquí, así como aquí. Y porque 3 tercios, o 3 divididos por 3 es igual a 1, 3 sobre 3 se simplifica a 1 sobre 1. Y ahora miramos los factores restantes, notamos cómo sería el numerador. Una vez, 1, 1, 5, que es 5, y el denominador es 7. Entonces 6084 THS en términos más bajos es igual a 5 séptimos. Ahora hagamos esto nuevamente, usando el método de división. Comenzando con la fracción original nuevamente. Identificamos factores comunes entre 60 y 84. Y luego dividimos el numerador y el denominador por ese factor común, así que como ambos son pares, comencemos dividiendo el numerador y el denominador por 2, y seguimos haciendo esto hasta el único factor común entre un numerador y un denominador es 1. 60 dividido entre 2 es igual a 30. 84 dividido entre 2 es igual a 42. Y digamos que desde aquí reconocemos hay un factor común de 6 entre 30 y 42, por lo que dividimos el numerador por 6 y el denominador por 6. Bien, 30 dividido entre 6 es igual a 5, 42 dividido entre 6 es igual a 7. Y una vez más, tenemos la misma fracción, en términos más bajos. Por lo tanto, el método de división también es bueno porque tiende a ser más rápido siempre que podamos identificar los factores comunes entre el numerador y el denominador. Veamos nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos 120 sobre 135 usando factores primos. Aquí tenemos 120 sobre 135 usando factores primos. Determinamos la factorización prima de 120 y 135. Para 120 comencemos con 12 por 10. 12 es igual a 4 por 3, 3 es primo. 4 es igual a 2 por 2, ambos son primos y 10 es igual a 2 por 5. Entonces, la factorización prima de 120 contiene 3 factores de 2. Un factor de 3 y un factor de 5. 135 termina en 5, entonces tiene que ser 5 veces algún valor. 135 es igual a 5 veces 27, 5 es primo. 27 es igual a 9 por 3, 3 es primo y 9 es igual a 3 por 3. Entonces, la factorización prima de 135 contiene 3 factores de 3 y un factor de 5. Ahora podemos ver los factores comunes entre el numerador y el denominador. Tienen un 3 en común y un 5 en común porque 3 sobre 3 es igual a 3 tercios, o 3 divididos por 3, lo que equivale a 1. 3 sobre 3 se simplifica a 1 sobre 1, y también 5 sobre 5. Observe ahora, tenemos 2 veces, que es 8, más de 3 veces 3, que es igual a 9. Entonces la fracción dada en términos más bajos es igual a 8 novenos. Y sigamos adelante y muestremos esto nuevamente usando el método de división. Por supuesto, cuando está haciendo su tarea, desea seleccionar el método que mejor funcione para usted. Comenzando con 120 sobre 135, comenzando con 120 sobre 135. Digamos que reconocemos, porque 120 termina en 0, 135 termina en 5, reconocemos un factor común de 5, por lo que dividimos el numerador por 5 y el denominador por 5.
120 dividido entre 5 es igual a 24. 135 dividido entre 5 es igual a 27. Y a partir de aquí, digamos que reconocemos que hay un factor común de 3 entre 24 y 27. Entonces dividimos el numerador entre 3 y el denominador entre 3. 24 dividido entre 3 es igual a 8. 27 dividido entre 3 es igual a 9. Por supuesto, obtenemos los mismos resultados. De nuevo, ambos métodos tienen sus beneficios, así como sus desafíos. La determinación de la factorización prima requiere algo de trabajo, pero vemos todos los factores comunes, y verificamos que la fracción esté en los términos más bajos. El método de división tiende a ser un poco más rápido, siempre que pueda determinar los factores comunes entre el numerador y el denominador. Espero que hayas encontrado esto útil.